de su presencia lo que hoy endulza nuestras vidas. Quisiera hoy invitarle a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 33. Saludos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mateo 6, versículo 33. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Que hoy nos brinda un nuevo día, una nueva oportunidad. Nos da de su presencia, nos da de sus grandes bendiciones y hoy quiere guiarnos, ¿sí?, hacia un destino que ya Él, como tal, trazó el camino. Simplemente seguir sus pasos, ¿sí? ¿Cuántos tienen la escritura? Leemos todos a una voz a la cuenta de 3 en el poderoso nombre de Jesús. 1, 2 y 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pueden sentarse dando una alabanza a nuestro Dios. Dios nos ha favorecido, ¿sí? Hoy a través de esta escritura, para poder entender el versículo que yo leí, es necesario leer como todo el capítulo. En sí ese versículo se enfoca en lo que es el capítulo sobre el afán y la ansiedad. O sea, cuando él habla y dice de toda la cosa, está hablando de lo que lleva a una persona en un día a día tal vez a desconectarse de lo que se trata de Dios, ¿sí? Y andar afanado por cosas que a la verdad son necesarias, pero cuando usted lee todo el capítulo se da cuenta que Dios se las quiere dar, ¿sí? Pero a través de la escritura nosotros debemos comprender que es necesario nosotros tener prioridades, ¿sí? O sea, en el mundo secular, traer prioridades o tener prioridades trae beneficios. A mi espalda están los músicos, ¿sí? Están los hermanos que tocan instrumentos. Si en este momento el hermano de la charraca me da la charraca a mí, ¿sabe cuál va a ser el resultado? De la mayoría tendrían que taparse sus oídos. ¿Por qué? O sea, por yo no tener prioridades en relación a ese instrumento, no lo sé tocar. O sea, y no sé lo que es armonía, melodía y todo lo que representa la música en cierta forma. Los músicos, al igual que los hermanos que tocan instrumentos, ellos tienen un orden de prioridades, ¿sí? Y cada día ellos tratan de entrar en lo que representa la armonía en la música. Cada día ellos ensayan conforme a lo que son esas prioridades para mejorar conforme a lo que representa el ministerio de la alabanza. Entre los músicos, el que no lo hace, ¿sabe qué pasa cuando se para aquí o él está cantando en algún lugar? Desafina, porque no tiene prioridades en su diario vivir, ¿sí? Igual con el de los instrumentos. Aquí a mano derecha está la batería. Hay hermanos que realmente aprendieron a tocar la batería y la tocan de una manera única, pero no puede estar constantemente en ese lugar simple y llanamente porque no hace un ejercicio constantemente con la baqueta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ellos se van a parar en este lugar y aunque tienen la armonía por no ejercitar sus muñecas a diario con la baqueta, él va a comenzar bien, pero a medida que se alarga el servicio o el lugar donde él está desempeñándose en la música, ¿sabe qué va a pasar? Él no va a poder armonizar porque sus muñecas no les van a ayudar, simplemente porque en su diario vivir no tuvo prioridades en relación a lo que él hacía o a lo que él hace. Así es el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay prioridades que nos las muestra la escritura, y una de las principales es buscar el reino de los cielos, ¿sí? Esta corta enseñanza hoy se llama prioridades. ¿Y qué es una prioridad? Lo más importante para nosotros, algo que para nosotros en nuestro diario vivir es lo principal, ¿sí? Entonces, dentro de una prioridad es lo principal en nuestro diario vivir. El ejemplo que le ponía era el de la música y el de los instrumentos. Para ellos
ellos es una prioridad porque constantemente están sirviendo al Señor, ¿sí? Ejercitándose en relación a lo que representa ese arte. Así la iglesia. Entonces yo hoy quiero hablarle en función de nosotros hoy en Cristo Jesús. Hay un orden de prioridades. Yo quiero aprovechar las muy buenas enseñanzas que estamos recibiendo. La semana pasada el pastor anunciaba que por 7 domingos va a estar hablando exclusiva y únicamente de la familia. La enseñanza de este domingo de verdad me forzó a venirme hoy con mi familia, ¿sí? Aunque se dice que para poder componer una familia se trata de un esposo, una esposa y 2 hijos. Yo tal vez no tengo 2 hijos, pero en relación a lo que es hoy la familia, hoy me identifico, que es lo que quiero hoy tratar como de orquestar. O sea, el pastor que va a seguir enseñando, pero cuando se me pidió que participara de lo que es la predicación, traté de organizar el mensaje que tenía, alinearlo a la programación que ya el pastor trae. No quiero hoy cubrir o ponerme los zapatos del pastor, no puedo. O sea, porque el pastor, como tal, hoy en Dios hace grandes cosas, ¿sí? Hoy simplemente en relación a lo que corresponde estar aquí, quiero tratar de unir el mensaje a lo que es la familia, ¿sí? Y en el orden de las prioridades, la familia es una prioridad. O sea, debería de ser lo más importante. ¿Para quién es lo más importante? La familia, en el orden de las prioridades en Dios, del reino, debería de ser lo más importante para cada uno de nosotros. Entonces yo quiero, de una otra manera, mostrarle como en especie de una línea lo que son las prioridades para nosotros como cristianos. La Escritura nos dice que el primer mandamiento expresa algo como esto. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Porque una prioridad es lo más importante para nosotros. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es una prioridad para nosotros en nuestro diario vivir, al levantarnos y nuestro conducir cada momento. ¿Cuál debería ser nuestra primera prioridad? Amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Pero la segunda es muy semejante y dice algo así. ¿Sí? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Porque es una prioridad. Es algo que para mí es lo principal. Es algo que para mí representa en todo en mi diario vivir. Esa prioridad me va llevando a mejorar constantemente. Recuerden que el ejemplo que vamos a llevar hasta el final en relación a este tema son los músicos. Y si yo no tengo un orden de prioridades, a la hora que me corresponda, como mostrar en relación a algo que me lleve esa prioridad, lo voy a hacer mal. No voy a afinar. Y al final tal vez yo voy a terminar de dejar de ejercer lo que hago. Es importante, o sea, nosotros en nuestro diario vivir tener esa prioridad. La segunda es semejante y dice algo así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué debo hacer en mi diario vivir? ¿Cuál es la segunda? Amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Discúlpenme. Ok. En función de eso, nosotros hoy queremos llevar a amar a mi prójimo y poder encajar esta enseñanza en relación a lo que hoy trato de hacer, ¿sí? Cuando se trata de amar, la Escritura me muestra que nuestro corazón, nuestra fuerza, debe ir inclinado hacia Dios. Pero es importante a través de la Escritura entender ciertos detalles que el mismo Señor nos muestra a través de ella. Dios compara a su iglesia ¿a qué? A una esposa. ¿Sí? La esposa del Señor es la iglesia. Pero también nos hace ver a lo que es el hogar, a lo que es la familia, porque ese amar a Dios se repite. ¿Y saben dónde se repite? Se repite en lo que representa el orden de
las prioridades. La primera prioridad es amar a Dios, pero la segunda va vinculada a la familia. ¿Sí? Ok. Yo hoy, entendiendo que Dios me llamó a su salvación, debo comprender que no puedo hablar de amar a Dios y abandonar a mi familia. Porque entonces, ¿cómo amo a Dios? Si Dios, o sea, en su poder, me lo demanda a través de la palabra, y aparte de eso, o sea, Él compara mi hogar, a mi esposa, a lo que, o sea, más le llevó a Él, por decir, entrega. ¿Qué fue su iglesia? Porque no es por su iglesia que se entregó. ¿Sí? No es a la iglesia que hasta el día de hoy cuida. No es su iglesia la que tiene promesa en la eternidad. Entonces, dentro de la comparación, para Dios, en el orden de prioridades, para nosotros como cristianos, la familia debería ser una prioridad. Entonces, en esta línea que quiero trazar, nuestra primera prioridad debería ser, porque tal vez para alguien no es Dios en su trabajo, que es el versículo de donde partimos, Mateo capítulo 6, versículo 33, está hablando de los afanes y de la ansiedad, que llevan a que la prioridad no sea Dios, sino todo lo que representan los afanes, lo que nos llevan a desconectarnos primeramente de Dios. En esa misma línea dice la Escritura que nosotros hoy, como esposos, debemos, se vuelve a repetir la palabra, amar a nuestras esposas. ¿Sí? Esa palabra se vuelve a repetir, pero ahora se vuelve a repetir en relación a la congregación. Y Juan lo dice de esta forma: amaos hermanitos, dice así, amaos los unos a los otros. Son más prioridades, pero hoy yo quiero enfocarlo, o sea, en esta línea que trato de trazar, solamente en esas tres prioridades. Nuestra primera prioridad debería ser amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios con todas sus fuerzas? Solamente por hacer un ejercicio. Levante la mano todo aquel que dice amar a Dios como una prioridad. ¿Cómo se hace eso en nuestro diario vivir? ¿Cómo hoy yo reflejo a Dios que lo amo? Entonces, ese orden de prioridades, el tema hoy, nos va a llevar a cada día, o sea, a tener como especie de un patrón, por no decirlo de esa forma, por tener, por así decirlo, como especie de una norma que en nuestro diario vivir, como el músico que va a la batería, a diario tiene que ensayar con sus baquetas, ejercitar, y como tal oír, para que cuando se siente a ejercer lo que representa él como baterista, pueda hacerlo en una forma armoniosa. Entonces, el amar a Dios, quiero enfocarme en la prioridad de la familia, pero quiero resaltar ciertos puntos en relación a cada una de las prioridades. Me va a llevar a comprender que mi diario vivir debería estar trazado en relación, esto es básico, esto es algo, por decir, nivel escuela dominical, estos 5 principios. Si yo realmente hoy estoy caminando en el principio de amar a Dios, mi día hoy debe estar marcado en la oración, porque ¿cómo buscamos a Dios? Lo que amo, o sea, yo quiero estar alrededor de eso. Como alguien dice que ama a su familia, yo amo a mis hijos y a mi esposa, y la abandonó, no tiene comunión con ella. Como alguien dice que ama a sus hijos y no se sienta con su hijo a compartir, no hay amor. ¿Sí? O sea, tal vez ese niño y él tuvo en alguna oportunidad una relación con esa pareja, pero no hay amor. O sea, ¿sabe de dónde se nutre el amor? En la comunión. Y la comunión trae unión. ¿Sabe usted eso? ¿Sí? Alguien dentro de amar a Dios hoy debe entender que mi prioridad es buscarle en la oración. Es nivel de escuela dominical. ¿Sí? Vamos a aprovechar por unos minutos que estamos en una escuela dominical. Dentro de esa misma comunión, la oración te va a llevar ahora a oír su palabra. ¿Sí? A estudiar su palabra. Voy a levantar su teléfono. ¿Cuántos hoy trajeron su palabra? Levante su teléfono si tal vez tiene la Biblia ahí. Necesitamos no solo oírla los domingos. ¿Se imagina una relación, porque el centro de la familia hoy, de pareja, donde de 7 días a la semana el único día que conversemos sea el domingo?
Inclusive alguien nos está enseñando y la mayoría nos adelantamos en lo que él quiere enseñarme, no lo dejo. Porque hablo sobre lo que él está tratando de hacer y no oigo la enseñanza que me quiere dar. En oportunidades con Dios pasa lo mismo, ¿sí? Porque resulta ser que la forma como Dios tiene hoy para ayudar es a través de su palabra. Amén, amén. Pero ¿cuánto realmente hoy vamos en esa prioridad? Y esta palabra es la que nos traza el camino cada día. Esta palabra es la que nos guía en el hogar. Esta palabra es la que nos guía en el empleo. Esta palabra es la que guía nuestro destino. ¿Sí? A veces tomamos decisiones a la carrera y le aseguro que aquí está su palabra y está Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer y eso es difícil. Dios lo puede todo, es todopoderoso, parece lo contrario. Y lo único que Dios no puede hacer es desenredar tu mala decisión sin Él. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que hay cosas que yo he generado que aunque la misericordia y la gracia de Dios me toca, la línea que yo tracé, Él no la va a poder borrar? Y le pongo una muestra hablando de la familia, ya vamos a llegar a la familia. Y le trazo esta línea en la decisión de David al montarse en el balcón, mirar a esa mujer y enredar toda su familia en una decisión. Cuando usted va a la escritura dice que Natán perdonó su pecado, pero sus hijos perecieron la mayoría y vivieron el dolor de una decisión. Lo único que Dios no va a poder borrar es la mala decisión que yo tome alejado de su palabra. Porque lo que yo hago, o sea, después que lo hago, va a ir bien marcado en mi futuro. ¿Sí? O sea, todo lo que uno hace fuera de Dios, aunque Dios me perdone, va a traer consecuencias. Y eso aconteció en la vida de David. Perdió a su hijo Amnón, perdió a su hijo Absalón, y sus días fueron llenados de dolor y de tristeza por causa de algo que él generó. Profeta, y de parte de Dios hubo salvación. ¿Sí? Entonces, el segundo elemento en relación a la orden de prioridades es que todo aquel que hoy es parte de este reino de los cielos debería interesarse por conocerlo a Él. Amén. ¿Sí? Voy a hacer aquí un paréntesis y me voy a ir a Jeremías. Le doy gracias a Dios por su palabra. ¿No saben cómo este versículo me da descanso? Jeremías capítulo 9. Hay gente mucho más sabia que yo en este lugar. Hay gente mucho más valiente que yo aquí, sentado en este espacio. Hay gente que tiene mucho más a nivel material que yo. Pero el reino de los cielos, en relación a lo que es esta salvación tan grande, no se trata de todo eso. Y Jeremías nos lo muestra. Jeremías capítulo 9, versículo 23. El hombre bíblicamente considerado el más sabio es Salomón. El hombre más fuerte a nivel bíblico se llama Sansón. ¿Sí? Y por hablar del valiente, el más valiente, podríamos traer a este lugar a David. Pero si usted analiza todo lo que ellos representaron en algún punto de su caminar, por no ir acompañado del conocimiento de Dios, lo llevó al fracaso. Todo lo que yo pueda hacer fuera de la palabra de Dios, sin ser aprobado, podría llevarme a mi fracaso en este orden de prioridades. Por eso la palabra de Dios, dentro de ese conocimiento de Dios para con nosotros, debería ser una prioridad. ¿Sí? ¿Alguien me sigue? Hoy estamos tratando de trazar una línea en relación a nuestras prioridades por causa de Dios en nuestra vida y por causa de esta salvación tan grande. David en su valentía tuvo un fracaso a nivel de su familia. Sansón, el más fuerte, perdió hasta la vista con toda su fuerza. Salomón, considerado en aquel tiempo uno de los más sabios, generó hasta una división, porque la división viene dada por causa de lo que sembró el hombre más sabio de la tierra. ¿Sí? En aquel tiempo. Dice así Jeremías, para seguir. Y realmente darle el énfasis a lo que debería ser nuestra prioridad. ¿Sabe qué es triste?
cambiar tema. Y cuando se para una persona aquí y dice, vamos a abrir en la Biblia el libro de Sofonías. Y vemos, muchos de nosotros le damos la vuelta a la Biblia para allá, la tiramos para acá, la volteamos, miramos por debajo y no conseguimos el libro. Porque en muchas oportunidades, o sea, como no es una prioridad para nuestras vidas, ni siquiera nos hemos tomado la molestia de ir al índice un día, 5 minutos de 24 horas a leer el índice. Y el índice para enseñar en mi diario mismo como una prioridad a saber cuál es el contenido de los libros. Pero mi prioridad es Dios. Amén. Y su palabra. ¿Sí? La familia es lo que más hoy me enseña acerca de Dios. ¿Sabía qué es? Mi esposa, mi hijo. Es lo que realmente hoy me enseña en la tierra lo que representa el amor. Y allá vamos a llegar. Dentro de unos minutitos. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Esto me llena mucho, porque ya entendí que no era lo muy sabio que yo pudiera hacer. Y aunque hay personas más sabias que yo en este lugar, le doy gracias a Dios que hoy me puedo acercar a Él. No siempre más sabio. Amén, amén. Dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Y el rico, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Por qué estamos aquí? Por la prioridad de conocer a Dios. ¿Cuál es el único medio que tenemos para conocer a Dios? Perdonen que me detenga aquí. Su palabra. Saben que en esta hora, a nivel mundial, hay lugares más grandes que este, con mucha más cantidad de personas que en este lugar, alabando a Dios como nosotros. ¿Sabe usted eso? Cantando los mismos coros que nosotros. Toda la alabanza sin la palabra de Dios no me lleva a ningún lugar. ¿Sabe usted que el orden en la iglesia, cuando venimos a una escuela dominical, es perfecto? Hay personas que no les gusta la alabanza y se aburren de la alabanza. Pero ¿sabían que la alabanza es necesaria? Amén, amén. Todo lo que respire es necesario reconocerlo con mis labios. ¿Sabía usted que es necesario que se pare semana tras semana una persona a enseñar? Porque mi alabanza, sin la palabra, sería solo una emoción. Y me iría contento a casa, pero tal vez me iría al muñequito que para mí es Dios. ¿Que cómo voy a conocer a Dios? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Se necesita de su palabra. O sea, se necesita estar fundamentado en ella. Se necesita conocerla. Como un esposo necesita conocer a su esposa. Nos toca sentarnos como un esposo, como la familia, a oír lo que dice el esposo, comunión, oración. Y la oración ahora nos va a llevar en amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Me va a llevar a esforzarme por realmente conocer su palabra. Dice el 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿Cómo entendemos a Dios? Y conocerme. ¿Cómo se conoce a Dios? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tercera prioridad, ¿sí? La tercera prioridad está marcada por la alabanza. La alabanza es como reconocer lo que hay en una persona, ¿sí? Los salmos nos ayudan como a entenderlo. En los salmos se describe la grandeza de Dios. En los salmos se describe la misericordia de Dios. En los salmos, a través de las oraciones, se describe cómo Dios responde a su pueblo y a su iglesia. Los salmos describen cómo Dios tomó a un pueblo llamado Israel y lo llevó a un destino mucho mejor. O sea, a través de la alabanza, nosotros estamos reconociendo el poder y la grandeza de nuestro Dios. Si alguien cierra sus labios para alabanza, ¿qué está negando él? La grandeza de su Dios. Entonces, en la prioridad de aquel que dice que ama a Dios, debe estar constantemente la alabanza. Aquí en este lugar aprendí a través de una corta enseñanza, y eso se me quedó grabado. Alguien, bajo el sonido de esta misma corneta, decía que
que nosotros éramos como el oro, somos como el oro hablando de su iglesia, y que dentro de lo que representa el oro, que es una verdad, cuando el oro lo van a procesar, aunque él vaya al fuego, su calidad y su tamaño no disminuye. Y esa persona decía en aquella oportunidad, en esa predicación, así debemos ser nosotros. Hay muchos de nosotros, entre esos yo, que solo alabamos cuando las cosas están bien. Y eso que decía ese hombre me hacía entender que aún en medio del problema yo tengo que alabar a Dios. Amén. Creo que, o sea, la alabanza realmente toma fuerza cuando hay un problema y lo alabo. O sea, la alabanza, en lo que entendía yo otra vez ese corto mensaje de ese día, en lo que él expresaba, tiene más poder cuando en medio de la alabanza, en medio de mi problema, lo primero que yo suelto es una alabanza. Y en oportunidades, en medio de mi problema, lo primero que suelto es una crítica, una murmuración. Hay muchos que hasta nos molestamos con Dios y le damos la espalda. Y aunque decimos que Dios es nuestra prioridad, nos alejamos hasta de Él. Continuamos, ¿sí? El cuarto, dentro de lo que es nuestra lista de prioridades, hablando de amar a Dios, que Dios sea los primeros en nuestro diario vivir, de una manera muy básica, es congregarnos. Es necesario congregarnos. A través de alabanza se dice que este es como el taller del maestro. A través de lo que representa este lugar somos formados. Como alguien me dice a mí que se alejó de la escuela y se va a graduar, ¿quién le va a dar el título? Él mismo va a firmar el título y él mismo se va a aprobar. No es verdad. O sea, es necesario congregarnos, porque a través de lo que representa este lugar es que Dios nos forma. A través de cada enseñanza, en cada día, en cada uno de los servicios, en el orden de los servicios, que nosotros vamos siendo formados para lo que representa la imagen de Dios. La imagen de Dios se está tallando en este lugar a través de lo que representa el congregar. Y hay uno que es un poquito más complicado y es el ayuno. De este no vamos a hablar mucho. Porque para muchos, físicamente, alguna les genera problemas. Hay personas que tal vez nunca hacen nada, porque para ellos el motivo de enfermedad. Y es delicado porque ¿cómo vamos a pasar hambre? Sí, de ese no vamos a conversar mucho. Pero dentro de un orden básico, estos 5 elementos en nuestro diario vivir es lo que le va a reflejar a Dios que yo lo amo. Amén. Sencillo. Oramos no solo cuando venimos a la iglesia, a diario, es como una necesidad, ¿sí? Es como en la familia. Estudiamos de su palabra. Comenzamos a alabarle cada día, en medio de los problemas, sin problemas. Comenzamos a buscarle en medio de la congregación. Y ayudamos. Ahora vamos a brincar a lo que es el congregar para enfocarnos en lo que es la familia, ¿sí? Dentro de lo que representa la congregación, es importante saber e entender que dentro de amar a mi hermano, cada uno de nosotros tenemos una forma, una manera, una personalidad. Hay unos muy tímidos, hay otros muy, no sé si la palabra correcta sea extrovertido, no sé, tienen una manera diferente de lo que los tímidos. Hay unos que tal vez van corriendo y hay otros que van poco a poco. Hay unos que dentro de su diario vivir, tal vez su forma de ver las cosas los lleva a cada día ser como más riguroso. Hay otros que tal vez van y en su forma tratan de hacer las cosas como se van dando. Pero cuando se trata de amar a mi hermano, creo que es la parte más complicada, ¿sí? En el sentido de lo que representa el reino de los cielos. ¿Saben cuánto yo me gozo en gran manera en los retiros? Como usted no tiene idea. Comenzó a las 9:30, termina a la 1. Creo que el punto más largo es escuela dominical. Mientras acabamos, mientras estamos oyendo palabras, no hay mucha prudencia entre nosotros.
tú valoras conmigo. Hay oportunidades que sin querer queriendo, y tal vez muchos de nosotros no recordamos los nombres, un hermano, y también a veces la iglesia ha crecido como usted no tiene idea. Pero la iglesia es comparada con la familia. Mi mamá, un poco la hacía papá, no cambiaba el nombre. Para llamarme a mí, llamaba todo lo que representaba nuestro hermano, pero nunca se le olvidaba el nombre de lo que representaban sus hijos. Hay oportunidades que alguien pide oración y lo pasa por el grupo, y el hermano se llama Benigno, y veo, mi hermano tiene 10 años conmigo en la iglesia. Benigno está pidiendo oración. Vamos a orar por Benigno. ¿Cómo seguirá Benigno? Porque no sé quién es Benigno. Y tal vez Benigno es el que se sienta conmigo domingo tras domingo en el servicio. Cuando se trata de esa prioridad, o sea, hablando de la prioridad, es una prioridad, ¿sí?, que nos demanda la palabra de Dios. Amar a mi hermano, a veces un poquito más complicado, y les comentaba que en los retiros me gozo, pero no en el inicio, sino en el final. Aprendí que ir a los retiros es llenarme de Dios con toda plenitud. No hay trabajo, no hay nada. Mi mente me enfocaba en llenarme de Él, de su palabra, de enseñanza a todos los niveles, esposo, hijo, de todos los niveles, adolescente. O sea, no hay un día en el cual Dios no hable la vida de alguien en relación a cualquier punto, de casado, de soltero, dorca. O sea, hay enseñanza como para pasar el resto del año, o sea, estudiando cada tema que me dieron y creciendo en Cristo Jesús. Pero el día tercero, el día cuarto, que todo terminó, no sé por qué, todo es un caos. Esperamos los carros, maleta aquí. O sea, este tema es por causa de que yo hoy estoy trazando prioridad. Dentro de la primera prioridad es amar a Dios, pero hay otra prioridad que es amar a mis hermanos. O sea, que entra entre amar a los prójimos bíblicamente. Y se armó el caos. Siempre pongo este ejemplo porque es el mío. Mi todo no apareció, no el último día, todo el retiro. Y es cierto, el todo se me perdió el último retiro. Pero como ahí es donde realmente sale a la luz que convivir con el hermano, o sea, realmente demuestro que hasta ese momento no ha sido una prioridad amar, escuchen, lo que Dios más ama. Porque si Dios ama a la iglesia y ese es mi hermano que está ahí buscando de Dios en su poca fuerza como yo, está ahí, y yo lo voy a maltratar simplemente porque todo a él mismo se le perdió, que fue que yo le presté, como yo digo que para mí, o sea, toma más valor un todo que aquella persona por la cual Dios dio su vida. O sea, ¿por qué me elevo a los retiros? Porque es el espacio en el cual yo más conmigo con mi hermano. O sea, salté a la tercera prioridad, vamos a la familia. ¿Sí? Es importante entender que el amar a mi prójimo no es por causa de mí, es por causa de Dios. ¿Cómo tú dices amar a Dios la primera prioridad? Que no lo ves. Si tu hermano que lo ve, lo maltrata, lo critica, lo murmura. O sea, ¿dónde está el amor de Dios? Dice Dios a través de su palabra. Porque eso dice la palabra de Dios. O sea, como tú dices que me ama a mí, si al que ve, cada que lo ve, si puede lo tiene. O sea, la primera prioridad no se podría cumplir. ¿Sí me sigue? Este orden de prioridades me va a llevar a alcanzar lo que Dios tiene destinado para nuestra vida. Pero hay oportunidades que por no entender que sin el orden, vamos a la familia, sin el orden correcto, lo que yo más amo lo voy a perder. Vamos a la familia. Salmo 117. Prioridad. Dios, este es el orden correcto. La familia, la congregación
leyendo, y se lo dice a aquellos hombres: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Salmo 127 hoy nos ayuda a entender algo que es importante en nuestro diario vivir, en relación a la familia, en relación a lo que hoy Dios nos pone como prioridad. Dice: la prosperidad viene. ¿De quién viene la prosperidad? De Jehová. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si usted analiza este versículo, concuerda con Mateo, hay personas que no le dan el espacio a Dios por causa de sus afanes. Hay personas que van tan rápido que en el diario vivir, que Pilato nos ayuda a verlo de una manera ilustrada. Pilato está delante de lo que representa la verdad, y él mismo lo pregunta: pero ¿qué es la verdad? Y por así decirlo, Jesús se lo va a responder. Pero Pilato estaba tan ocupado en lo que él ejercía como tal, que aunque la verdad se le paró ahí delante, no la pudo conocer. Y hay personas así, que en su diario vivir, los afanes no le permiten tomarse un descanso, un segundo, para oír la palabra de Dios. Que su vida va tan acelerada en tantas cosas que quieren alcanzar, que la verdad se les presenta y no hay cómo recibirlas. ¿Sí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis. Hay gente así, o sea, que se levanta de madrugada y se acuesta a oscuras. No hay descanso en ello, y el que le puede dar descanso, aunque se presente, no lo puede recibir. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolor. Y esto es una verdad. Hay gente que tanto se afana por alcanzar tantas cosas, que a la hora de comer se le perdió hasta la salud. No tiene tiempo ni siquiera para compartir con los de él. No tiene tiempo ni siquiera para sentarse a la mesa y hablar con su esposo, porque todo se ha vuelto un correo, ir y venir. Si no tiene tiempo para la familia, que es con lo que más comparte, no va a tener tiempo para Dios. ¿Sí? No va a tener tiempo para no va a tener tiempo para estudiar la palabra, porque su diario vivir está en identificar lo que para él es una prioridad. Si el orden de las prioridades no se cumple en nuestra vida, lo que toma el lugar de Dios me va a llevar a perder todo mi esfuerzo. ¿Sabe usted eso? Y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, no sé por qué, todavía lo estoy estudiando. Él está hablando de la prosperidad y termina hablando de la familia. ¿Alguien me podría explicar este salmo? La prosperidad viene de Jehová, pero ahora en medio de lo que es ese capítulo, me hace abrir los ojos y me hace ver: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien. Como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. ¿Sí? Ok, vamos a tomar esta prioridad. Voy a tratar así como lo hice con lo que representaba Dios, en un nivel muy básico. O sea, traer esa prioridad a lo que hoy representa nuestro diario vivir, nuestra familia. Se dice que David es considerado dentro de todos los reyes como una referencia. Un rey hizo algo bueno y dice, pero no lo hizo como David. O sea, David es como la medida en relación a lo que representa su entrega hacia Dios. David es como aquel que realmente su prioridad era amar a Dios con toda su fuerza, con
todo su ser. David se esforzaba a diario no solamente por él, sino por él capacitar a otros. Van 400 congregados, 400, como alrededor de 400 hombres endeudados y de verdad con amargura del alma, dice la Escritura. Dice, y de esos 400 hombres, David convirtió los valientes de David, uno más resaltante que el otro. Esos hombres aprendieron de David, de su caminar, a derribar gigantes. ¿Sabe que la forma como más fácil de que alguien aprenda es viendo? ¿Saben de eso? Ok. A lo largo de estos minutos que yo tengo aquí, cuando este mensaje termine, usted no va a recordar ni la mitad de lo que yo tal vez pude decir. Aparte lo digo un poquito enredado, pero usted no va a recordar muchas cosas, porque por el oír, o sea, hay un porcentaje más corto que por el ver. David, a través de su caminar, o sea, aquellos 400 hombres que estaban huyendo, él los llevó a lo que él hacía en su diario vivir, y era entregar su vida, su ser para Dios. ¿Sabe que cuando se trata de la familia, si Dios es nuestra prioridad, bíblicamente no necesito ni enseñorearme de mis hijos? Hay personas que quieren arreglar todo a los golpes, y realmente él va a hacer lo que yo haga. Mi hijo no va a aprender a lavar si yo lo lavo. No es aquí, aunque aquí hay muy buenos músicos. Él va a aprender en el hogar, en la familia. Saben que cuando usted comienza a meditar y a aprovechar las grandes enseñanzas que están de las dispensaciones, es una familia lo que Dios ha encargado para cumplir su propósito. Váyase al huerto del Edén, y el huerto del Edén no está completo hasta que llegó Eva y no se halló ayuda idónea para Dios. O sea, todo estaba bien hermoso, todo tal, estaba como en su punto, pero hasta que no llegó Eva, no estuvo completo lo que era ese propósito, ese diseño de Dios. Si usted va más adelante, por alguna razón entra Noé y su familia. Se necesitó de Noé y su descendencia. Si usted sigue más adelante, se necesitó ahora de Abraham y de su esposa, para que las familias de la tierra fueran bendecidas. Le tocó el turno a David, y aquí hubo una prioridad, inclusive a nivel de lo que representó a esas personas que seguían a David, fueron de gran bendición. Pero por David no entender la prioridad de lo que representaba a su familia, la gran parte de su familia se perdió, se dañó. Hay personas, a veces como a la semejanza de David, que por no entender dan todo por Dios y abandonan a su esposo, a sus hijos. ¿Y sabe qué termina pasando? Su familia se va. O sea, y no le puedo dar la razón al que se fue, pero la oportunidad es, o sea, si el papá nunca estuvo ahí presente en medio de la dificultad, si su papá como tal jamás estuvo a la hora de la necesidad, o sea, esa necesidad alguien la tiene que suplir. En Dios ha encomendado familia. Cuando se trata de un reino, o sea, un reino está compuesto por lo que representa una sociedad, pero una sociedad está establecida por cada familia. ¿Sabe que una nación es el reflejo de cada familia en individual? ¿Sabe que como reino la cultura que influye en una nación es lo que lleva a una nación a ser lo que es? ¿Sabe usted eso? Todo inicia en el hogar, todo inicia en la casa. Bíblicamente, el propósito de Dios se va a cumplir en el hogar. ¿Sí? Y en este orden de prioridades, nosotros somos como esos colaboradores de Dios. Hablo como familia, como esposo. O sea, los esposos deben tener a diario prioridades, en las cuales esas prioridades vayan enmarcando a su familia, no solo hoy, en el futuro. Oía de un hombre, y era verdad, en una conferencia, y en esa conferencia le explicaba, realmente no tiene nada que ver, tal vez con un fundamento cristiano, él es realmente comediante y locutor. Él trabaja a nivel de lo que es doblaje de voces. Entonces, en medio de una conferencia le explicaba que él era lo que era por causa de su
en su tiempo doblaba voces. Que todos sus 10 hermanos que tenía fueron influenciados por lo que hacía su padre. Así es el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, David influyó en muchos en lo exterior, pero interiormente, o sea, su familia como tal, no fue fundamentada por él. Cuando se trata de la familia, leamos aquí en Efesios, para ya ir avanzando y finalizando, nos da una base de prioridades. No hay tiempo para todo, pero es importante. Hoy nosotros, en medio de lo que representa esta salvación tan grande, comprender que si algo nos lleva a la eternidad es su palabra y el amor. El amor dice que el amor es eterno. O sea, hay muchas cosas que van a cesar, pero el amor continúa por la eternidad. ¿Sí? Dentro de las prioridades realmente sale a la luz qué es lo que yo más amo, porque mi prioridad va marcada en lo que más me interesa a mí. Dentro de lo que leíamos en el Salmo, para una persona que necesita lo material, su prioridad en su día no vivir es trabajar. Él no va a tener tiempo para Dios nunca, porque lo que más ama a él es trabajar. Y por eso, o sea, hoy el Señor a través de la palabra nos habla del afán. Él no va a dejar de afanarse hasta que ese amor por todo lo material no deje de estar en su corazón y reine el amor de Dios. ¿Sí? Efesios 6. Prioridades para simplemente los esposos. Ya voy a terminar. ¿Sí? Ya regresamos a casa. Dios es el primero en todo. ¿Sí? O sea, para hablar de evangelismo habría que hablar del primer líder de evangelismo, el Señor. Para hablar de lo que representa un ministerio y administrar, había que hablar del Señor como el primer ministro. Pero para hablar de la familia, había que hablar primero del Señor como el Padre de toda la creación. Antes que hubiera un Padre, ya Él, o sea, la historia, la palabra de Dios nos lo refleja a Él como el Padre de los padres. ¿Sí? Efesios nos va a ayudar a delinear hoy prioridades que deberían estar en nuestro hogar. Hay hijos muy rebeldes, verdaderamente, y dentro de su personalidad no importa todo lo que el padre puede hacer o enseñar, él decidió hacerlo mal, con todos los consejos y con todo lo que puede hacer ese padre por él. Él ya determinó que su vida iba a ser contraria a lo que el papá está enseñando. Tanto así que la escritura en el libro de Deuteronomio nos refleja que su hijo era como más y rebelde, y el padre lo había corregido una y otra vez, y no quería como aceptar la corrección. Dice la escritura que ese hijo debía ser tomado, llevado ante los jueces y presentado. Y es fuerte lo que dice ese pasaje, porque dice que aquel hijo rebelde y contumaz debería ser apedreado, porque él simplemente no quería volverse a la corrección. ¿Sí? Hay hijos así, hay hijos que realmente no le importa y llevan su línea contraria a cosas correctas. ¿Sí? Hoy no le estoy aconsejando que apedree a sus hijos, no, eso allá era algo físico. Hoy le estoy aconsejando que hay personas que como tal hoy han entendido, y dentro de lo que es la prioridad de la familia, están haciendo cosas para que sus hijos realmente vayan en una línea correcta hacia Dios, pero sus hijos no quieren. Y tipo contrario, que es un padre que no se preocupa por sus hijos, es Elí. Había un ministerio por delante y dice que su mamá nunca se preocupó por llamar la atención a sus dos hijos sacerdotes, y sus hijos sacerdotes perdieron la vida. Recuerdan que les decía que cuando mi prioridad no es Dios y algo, o sea, toma el lugar de Dios, lo que yo más amo me lleva a fracasar. Bueno, los hijos de Eli fracasaron, aunque por delante tenían todo un destino prometedor. ¿Sí? Escuchen esto: la humanidad entera, realmente en Dios, está llamada a vivir plenamente. O sea, Dios lo que quiere a nivel de la humanidad es que viva en gozo, en paz, conforme a su propósito. Pero por la persona no comprender y no traer a su vida esas prioridades que te van a llevar a vivir plenamente
sea en lo mucho o sea en lo poco, es que muchas personas hoy están fracasando. Pero ¿saben qué es lamentable? Están llamados a Dios, tener las promesas ya de Él a través de lo que representa su sangre, su palabra en nuestra vida, y que fracasen en nuestra familia. Eso se repite. Y Elí nos da un buen ejemplo de ello. ¿Sí? Entonces vamos a trazar una que otra hoy aquí. Someteos unos a otros. Lo tiene Efesios capítulo 5. Ya cuánto cerrado. Prioridades. Hay gente peleando por este capítulo. Hay gente tomando a su esposa por los cabellos y así como lo refleja en la oportunidad de los picapiedras y llevándola a rastra a la presencia de Dios, a los cavernícolas. ¿Sí? Pero cuando usted lee, tomando este pasaje, pero cuando usted lee el versículo, usted se va a conseguir con un título. Y el título es Someteos. No dice que solamente la esposa. O sea, el título abiertamente me dice, no en singular. ¿Me está hablando en qué? En plural. O sea, es algo recíproco. O sea, es algo que en Dios es necesario que los dos estén sujetos a alguien. ¿Sí? Y aquí viene, la prioridad es solo la del esposo, tratando de engranar este versículo con la familia. Lo más hermoso que Dios nos ha dado. Dice que herencia de los padres. ¿Y sabe de dónde salen los hijos? Vienen de Dios. Pero realmente salen de los padres. ¿Sabe qué es hermoso? Ver a ese niño. Y que sin querer queriendo el reflejo de ti, tanto físicamente e involuntariamente a nivel de actitudes. Hay actitudes que, como el pastor lo enseñaba, realmente son verdad, están enmarcadas en mi vida. Aunque papá tal vez nunca lo hizo con intención. Gran parte de mi personalidad es por causa de la persona que uno cuando va creciendo más admira a tu padre. Por eso cuando la figura del padre no está, se genera un caos y hay inseguridad. Porque la primera persona que uno admira es su papá. Y él enmarcó en mí cosas que hoy son lo que han determinado mi personalidad. O sea, mi personalidad, yo pensé que la mayoría, creo que aquí no está, no ha llegado Dani, es la que, como tal, la conoce el papá. Pero mi personalidad, sin querer queriendo, está influenciada en la de mi padre. Y hay cosas que a veces no entendemos. Pero lo que hoy nosotros hacemos, fuera de este espacio, en ese lugar más íntimo, hablando de la familia, son las que están marcando a nuestros hijos. Hay cosas que ya nuestros hijos están haciendo y que ahora yo quiero corregir. Voy a aprovechar con intención y poner este ejemplo. El fumar, bíblicamente, no está enmarcado en que está mal, ¿sí? Pero yo como templo, en orar al Espíritu Santo, no puedo dañar el templo. Digo esto por causa de un mensaje, en su mayoría, personas cristianas. Allá afuera, los papás le exigen al hijo que no fume. Fumar, no sé qué, y toda la cosa. Y él vive día y noche fumando cigarrillos. ¿Cómo su hijo no va a fumar cigarrillos? No tome, le dice el papá que no tiene a Cristo. El tomar, aquí no se puede. Los borrachos no heredan nada en el reino de los cielos. ¿Sí? Digo esto por causa de que vengo la única y dije que lo iba a hacer en el vaso. Pero el papá le exige allá al hijo que no tome. Cuando él toma, ahora sí, escuela dominical y iglesia. Como papá le exijo a mi hijo que no hable mal de los hermanos. Pero en casa yo soy el que más habla de los hermanos. El niño creció, no quería la iglesia por causa del chismoso. Pero ¿quién le enseñó a ir de chismoso? No fui yo. Y día tras día yo hablaba mal del chismoso. Hoy yo voy a decir iglesia lo que hay el chismoso. O sea, mi hijo es el reflejo de mis prioridades. Ok, aquí un punto y ya cerrado.
a lo que representa la grey del Señor y lo que ministra. Pero el padre es tan áspero con sus hijos que sus hijos van a terminar una cantina por el solo hecho de querer hablar con alguien, que no van a poder hablar nunca con su papá. Su papá se acercó, el hijo está ahí, oye mamá, quiero contarte algo, pero no sé si te lo puedo contar. Y le contó la historia. No, ni siquiera dejó que la historia terminara. Levantó la mano y lo golpeó. ¿Sabe dónde va a terminar su hijo? En una cantina, con un amigo que lo va a llevar contrario a Dios, porque él no va a tener comunión con usted. ¿O no? Me comunicó. Yo como hijo con mi papá, si cada que voy con él lo que me hace es insultar. Y la Biblia habla de eso. Padre, no sean ásperos con vuestros hijos. Y es una verdad alegre. Igual pasa con las esposas. Hay esposas que se aterran cuando llega el esposo y es verdad, tiemblan para decir algo. Y pasó algo, el esposo se dio cuenta y le pegó aquel grito por causa de que pasó esa situación. Y le pregunta por qué no le dijo. Y ella le responde: lo que pasa es que, como tú eres, si yo te decía, y tú me ibas a gritar, me ibas a insultar, me ibas a comer, porque no hacerte nada. Porque hay personas tan ásperas que dicen que Dios está en sus corazones y que su prioridad es Dios, y que no han entendido que estamos aquí no por el esfuerzo del Señorío que Dios ha puesto, sino por su amor y su gracia. O sea, lo que nos hace levantar día tras día es que vemos su amor. ¿Cuántos son merecedores del amor de Dios? Levante la mano. Ustedes, la mayoría, van a decir que lo merecen. ¿Qué hacíamos para agradar a Dios cuando no lo conocíamos? ¿Qué hacíamos cuando llegaba tal vez papá, que era el cristiano, a hablarme de Dios, porque su papá se dio la prioridad de que decía: hijo, tienes que buscar de Dios y que no crees esa comunión? Y le decía: papá, tú serás anticuado. ¿Qué hacíamos realmente cuando se acercaba alguien a decir que Cristo te ama y yo andaba con la botella de agua? Éramos contrarios a Dios. Pero Dios, en su grande amor, porque nos amó, dio todo por medio. En eso se trata lo que hoy nosotros deberíamos reflejar de Cristo. O sea, el amar, lo voy a dejar aquí, me va a llevar a entender como prioridad. El amar y la prioridad es lo mismo. ¿Sabía usted eso? O sea, amar es realmente una decisión. Amar es lo que para mí tiene más sentido y más significado. Prioridad es algo que para mí, o sea, es lo más importante. O sea, el amor es lo más importante para mí. Quiero invitarle a estar en pie. Mi prioridad es la familia. Padre, hay que cuidarla. Porque Dios nos ha cuidado hasta cuando caminamos contrario a Él. ¿Sí? No se puede abandonar la esposa. No se puede ser una cosa cuando estamos bien y ser otra cuando las cosas cambian. Porque yo mismo se lo prometí: cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén mal, cuando todo falla. Sí, o sea, nuestra prioridad es orar, ayunar. Pero imagínate que en medio de una dificultad, porque yo soy el más cristiano de todos, abandone a mi familia en medio de un hospital. Y no podemos dejar de congregarnos. Pero en el momento en el cual yo debo estar con mi familia. ¿Sí? El padre, ¿sabe qué hace el padre? Provee. Vuelto el Edén, llegó Eva, llegó Adán, ya había sustento, ya había un empleo. O sea, ya Adán tenía que labrar y guardar la tierra. Padre, nos corresponde trabajar, esforzarnos, porque nuestra familia tenga un lugar donde descansar, tenga sustento. ¿Sí? Hay padres que, como tal, no sé por qué razón cambiamos el orden, que demandan eso a la esposa, y la esposa es la que tiene que esforzarse por llevar sustento a la casa. Y no está mal que una esposa trabaje. ¿Y sabe que eso trae caos? ¿Sabe que romper el orden trae problemas? ¿Sabe usted eso? Pero en sí, dice la Escritura que la humanidad para Dios era una prioridad, y lo dice de esta forma.
porque aquí quiero enseñarle la importancia que la prioridad, una prioridad en mi vida, me va a llevar a hacer algo en mi diario. De tal manera amó Dios al mundo. Creo que hay una coma. O sea, quiere decir que tengo que, detenerme ahí. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha dado. O sea, una prioridad me va a llevar a dar. O sea, al igual que hoy, amar a Dios, amar a mi familia y amar a la congregación, en ese orden de tres prioridades, me va a llevar a dar algo. ¿Cómo hablo de amar a mi hermano si estoy esperando que sea mi hermano el que haga? Si ni siquiera paciente soy con él. ¿Saben qué es triste? ¿Qué es triste? Tener una esperanza tan gloriosa aguardándonos allá adelante, hablo del futuro, y aquí en el presente no entenderla. Salomón generó un caos de generación en generación. Generó una división, generó todo un revuelo en lo que representaba el rey para aquel pueblo que tenía promesas eternas en el Señor. Porque se dice que de los lomos o de David iban a salir reyes eternamente. Realmente hablaba del Señor Jesucristo en relación a su venida a reinar. Pero hay cosas que hoy Dios ha puesto en nosotros, que si nosotros las entendemos, y en este presente, en este momentico que yo tengo, ¿qué es la vida? Sino, dice así la Escritura, neblina, momentánea. Esta es mi oportunidad que Dios me ha dado. Y dentro de esa oportunidad, qué bueno que se topó en mi camino. Pero ¿sabe dónde inicia todo? Inicia en mi casa. Inicia en mi hogar. Porque en mi hogar y todas las promesas que hoy Dios me ha dado están para que yo ahora, como aquellos corredores que corren de relevo, pues ser testigo a mi hijo. Amén, amén. Pero hay personas que a la verdad no se preocupan ni por su familia. El cambio está hablando. Sí, hoy queremos orar en esta hora. Y que dentro de las prioridades a los padres, o sea, podamos entender que el cuidado a veces no es solo material. Porque a veces pensamos que ser buen padre lleva sustento a la casa. Y hay oportunidades que no. Hay oportunidades que realmente nuestros hijos están tan lejos de nosotros que cuando la persona quiere acercarse a él y traerlos a él es muy difícil. Porque él puso tantas barreras y trabas. El reino de los cielos, o sea, hoy realmente nos lleva a comprender que es la comunión, es la armonía. Cierro y vuelvo a los músicos. ¿Sí? Quisiera que cierre sus ojos unos segundos, porque me ayudaran los músicos. Quisiera que me ayudara el baterista.